Bien, que el Señor le bendiga. Mire, vamos a ir a Isaías 19 y me llamó la atención esta palabra el otro día. Leí un versículo y inmediatamente me fui al principio del capítulo para poder entender a qué se refería. Y todos conocemos la historia de Israel. Y lo que más sabemos todos es que Israel estuvo esclavo 400 años. ¿En qué país? En Egipto. Prácticamente se desarrolló como nación en Egipto, porque los descendientes de Abraham entraron como familia, siendo 70 personas. Miren, mi familia, cuando mi abuela vivía, éramos 70, los hijos y los nietos. Una familia puede llegar a ser de 70 personas. ¿Cuántos tuvieron familiones? Mi abuela tuvo 11 hijos, así que imagínense, ¿no? Entonces, entraron como una familia, 70 personas. Y entraron con la bendición de Dios, con el favor de Dios. Pero sí había un plan. Y yo quiero que esta palabra se le grabe en su mente y en su corazón. Diga conmigo, plan. No estamos aquí por casualidad, no somos una casualidad de la vida. Estamos aquí porque Dios determinó, planeó, pensó, hizo un plan. Y en ese plan estaba tu casa, tu familia, tus antepasados y también tu heredad. Amén. Nosotros hoy con mi esposo pasamos por la esquina de donde vivimos por muchos años y me decía, ahí está tu barrio, me decía mi marido. Y yo digo, ya mi papá no está, mi mamá no está, mi cuñado no está, ciertas personas no están. Y yo lo primero que me vino, ¿cómo pasaron los años? ¿Sí o no? Cuando vos empezás a decir, wow, se fueron muchas personas y nosotros no nos quedamos jóvenes. También, ¿no es cierto? La vida va pasando y los años nos vienen alcanzando. Y ya los que eran chiquitos, nuestros niños que eran chiquitos, hoy ya son hombres y padres de familia. Y ya viene la otra generación. Entonces, como uno tiene tanta Biblia acá, mis hijos me dicen que yo soy Reina Valera. Lo primero que me vino es el Salmo. El Salmo dice que somos como una planta, que el hombre es como una planta, que en un momento florece y en otro tiempo, cuando llega el tiempo, se marchita. Y así es la vida del hombre. Crece, florece y luego se marchita y se va. Por más que nosotros no querramos, por más que nos duela, gente que amamos se va y nosotros también. Es la ley de la vida, ¿no es cierto? Entonces, cuando miramos la historia de Israel, Dios bendijo al padre Abraham. Dios le prometió y todo lo que Dios le prometió se lo cumplió. Dios le dijo, te bendeciré, y lo bendijo, lo prosperó. Fue un hombre rico, fue un hombre respetado por su riqueza, por lo que poseía. Dios le dio sabiduría. Y si usted me dice, ¿quién era Abraham, pastora? Nadie, pero Dios determinó amarlo. Dios determinó elegirlo, llamarlo. La única virtud que tuvo Abraham y que nosotros tenemos que imitar fue su fe. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Cómo quedó en la historia? Como el padre de la fe. Todo lo que Dios le dijo, él lo obedeció, lo creyó y obedeció. Y por esa obediencia, Dios lo bendijo. Entonces él no tenía hijos y Dios le dijo, te daré una nación. De no tener, como Dios me dice que voy a tener una nación, ¿cómo hago para tener tantos hijos? En realidad tuvo uno, pero de ese uno tuvo todo Israel. La nación de Israel hoy es descendencia o heredad de Abraham. Qué tremendo es cuando Dios dice una palabra, créela. Las promesas de Dios son para poseerlas. Wow. Las creo y las poseo. ¿Cómo las poseo? Cuando lo creo y lo declaro para mi vida. Esa promesa lo creo y lo declaro
para mi vida. No importa lo que pase a un lado, no importa lo que pase al otro. La palabra dice: a un lado caerán, al otro lado caerá, mas a ti no te tocará. Esa es la palabra. Es lo que yo creo que Dios va a hacer conmigo y a través de mí. Lo que Dios va a hacer con mi vida y lo que Dios va a hacer a través de mi vida para alcanzar a mis generaciones, a mi heredad. ¿Quién es su heredad? Sus hijos, sus nietos. Los hijos son herencia de Dios. Amén. Entonces, nosotros creemos y desatamos la bendición para nuestra casa, y nuestra bendición sigue a nuestros hijos y sigue a nuestros nietos. ¿Cuántos quieren esa promesa? Amén. Entonces, ellos entran, ya Abraham había muerto, es Jacob, es su nieto, entra a Egipto porque en la tierra donde ellos estaban había hambre, no había comida, no había alimentos, y ellos entran como una bendición porque en el único lugar donde había alimentos era en Egipto. ¿Por qué? Porque Dios así lo había planificado. Dios ya sabía que iba a faltar en la tierra alimento y Dios determinó bendecir Egipto y usó al bisnieto de Abraham. Dios bendice nuestra heredad, Dios bendice nuestras generaciones. El viejito se murió, pero la herencia, la bendición, las promesas se cumplieron. Y Dios utilizó la vida de José, el bisnieto, para abrir puertas en Egipto. Dios va a usar a alguien, no sé a quién, pero las puertas se te van a abrir, porque si Dios determinó bendecirte, lo va a hacer. Decí conmigo: delante de mí hay puertas abiertas, delante de mí hay una bendición. Esa es la promesa. No mires lo que pasa allá, no mires lo que pasa allá, mira lo que dice Dios para tu vida. Él te llamó y tiene un plan. Entonces Dios abrió las puertas por medio de José. Entraron, quedaron allí bajo bendición. Pero luego el plan de Dios era que ellos tenían que quedarse 400 años. No fue porque ellos quisieron, no fue la casualidad, fue porque así Dios lo determinó. Se quedaron 400 años, pero al tiempo el faraón que los dejó entrar muere y entra otro faraón a tomar el cargo, y este faraón ya no los miraba con gracia, no los miraba con favor, ya les empezó a tener un poquito de miedo porque veía que los israelitas eran bendecidos, que se multiplicaban, y tuvo miedo que al ser tantos se dieran vuelta y los israelitas tomaran a los egipcios. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a traer opresión, empezaron a ponerle normas, empezaron a sacarle algunos privilegios y ya los tomaron como esclavos, y los israelitas eran los que tenían que trabajar, edificar y hasta elaborar los ladrillos. Trabajaban para Egipto. ¿A Dios le agradó esto? No, pero Dios lo permitió. Hay cosas que a Dios no le agrada, pero Dios las permite. ¿Por qué las permite? Porque, diga conmigo, tiene un plan. Este pueblo, como tenía bendición, con el paso del tiempo, esta familia que se transformó en un pueblo, se olvidó de Dios. Y muchos se acomodaron en la bendición. ¿Sabe que muchos se acomodan en la bendición? Mientras todo está mal, oran, ayunan, se congregan. Cuando tienen trabajo, cuando tienen la casita, cuando tienen el autito, cuando tienen la televisión grande, ¿y para qué vamos a ir a la iglesia? ¿No es cierto? Están cómodos, y como están cómodos se empiezan a quedar. Y Dios tiene que hacer algo para volverlos a traer, y algo va a tener que empezar a faltar. No sé si la economía, no sé si la paz, no sé si la salud, pero algún método Dios va a usar para llamar otra vez la atención. Y entonces, cuando se vieron esclavos, cuando se vieron sufridos, cuando se vieron oprimidos, clamaron a Dios. Y dice que Dios los oyó. E inmediatamente Dios comenzó a darle curso al plan de salida. Y ellos salen de Egipto. Pero antes de salir de Egipto, Dios le muestra a los egipcios, a través de Moisés y todas esas plagas, quién era Dios. Porque ellos eran muy idólatras, muy idólatras.
Y aún de las ranas tenían un dios, de los piojos tenían un dios, en el río tenían un dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios les pone sobre esas figuras que ellos creían que era Dios, Dios les manda plagas. Y Dios les muestra que cuando eso que ellos creían que era Dios se hace una plaga, no lo pueden combatir, no lo pueden detener. Cada vez que había una plaga, el faraón lo llamaba a Moisés y le decía: clama a tu Dios para que se detenga la plaga. Y Moisés clamaba a Dios y venía descanso de esa plaga. Pero Dios envió varias plagas para mostrarle que estaban equivocados, para mostrarles que hay un solo Dios, ese Dios eterno, ese Dios poderoso que reina sentado en el trono. Entonces, por último, ellos dejaron salir a Israel. Eran esclavos, perdían mano de obra, no los querían dejar salir. Pero las plagas se fueron poniendo cada vez más difíciles hasta la última plaga, que fue la muerte de cada hijo primogénito. Y el dolor que les causó el perder un hijo hizo que dijeran: ya, salgan. Pero aún esa plaga tenía un mensaje. ¿Quién era el hijo primogénito que iba a morir? Y un hijo primogénito iba a morir y les iba a traer liberación de la esclavitud. Estaba hablando proféticamente de lo que iba a venir. El Hijo de Dios, el primogénito de Dios, iba a venir a morir, iba a traer salvación y nos iba a liberar de la esclavitud del pecado. Entonces, en esa noche, los que eran judíos tenían que marcar en sus puertas una señal, y la señal tenía que ser con sangre de animales. Había un cordero en la casa de los hebreos que los iba a salvar, mientras que en la casa de los egipcios no había salvación. ¡Wow! En la casa de los egipcios iba a entrar la muerte y se iba a llevar a cada hijo primerizo. Pero en la casa de los judíos, por cuanto ellos habían creído, si pintaban el marco de la puerta con la sangre de un cordero, la muerte iba a ver la sangre del cordero y iba a pasar por alto. Esa es la sangre del cordero, del Hijo de Dios, que luego vino a comprarnos y a liberarnos de la esclavitud. Dios tiene un plan. Diga conmigo: Dios tiene un plan. Pueden pasar los años, pero Dios sigue reinando. Él está sentado en el trono. Nada se escapa de su mirada. Nada puede impedir cuando Dios determina algo. Entonces, tanto dolor, ellos salen de Egipto, pero Egipto conoció que el Dios de los judíos era un Dios mucho más poderoso que los dioses que ellos tenían. Eran muy idólatras, tenían muchos dioses. Eso con los años se corrigió. Ya hoy no tienen tantos ídolos, ya hoy no tienen tanta idolatría, pero ellos tuvieron que pasar por dolor. Egipto fue una nación que pasó por dolor. Y si vamos rápidamente, leemos Isaías 19 y dice: profecía sobre Egipto. Y acá hay muchas cosas que ya se cumplieron, que Dios las dijo en el tiempo de Isaías, mucho antes del nacimiento de Jesús, y que ya se cumplieron. Y dice: he aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto. ¡Wow! Es que para Dios no hay nada imposible. Si Él decide entrar en una nación, entra caminando, entra sobre una nube, entra como Él quiere, como fuego, ¿sí? ¡Qué tremendo! Y dice: y los ídolos de Egipto temblarán delante de Él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Es todo lo que hablamos recién, ¿sí? ¿Qué pasó con los egipcios? Vieron que el Dios poderoso, el Dios de Israel, entraba y derribaba a sus dioses. Y dice: y levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se desvanece. Era una nación poderosa, pero dice: se desvanecerá
en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes y a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos, y entraré a Egipto en manos de señor duro y rey violento, se enseñoreará de ellos, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Y las aguas del mar faltarán. Ahí viene todo lo que iba a suceder, los juicios que iban a venir sobre Egipto. Iba a faltar el agua, dice, y el agua del mar faltará, y el río se agotará y secará. Y se alejarán los ríos, y se agotará y secarán las corrientes de los fosos, la caña y el carrizo serán cortados. Al faltar el agua, faltaba producción. Dice, la pradera de junto al río, de junto a la ribera del río, y toda sementera del río se secarán, se perderán y no serán más. Esto quiere decir que, por ejemplo, había papiros, había plantaciones con las que ellos producían, se iba a secar, por lo tanto la producción también iba a desaparecer. Los pescadores también se entristecerán, harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Iba a faltar esa industria, la pesquera. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos. También habrá problemas con esta industria del tejido, porque todas sus redes serán rotas, y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán. El consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cuál es el plan de Dios? Cuando usted lee esto, usted dice, pero Señor, ¿cuál era tu plan? Una nación poderosa, una nación que lo tenía todo. Dios empieza a tocar. Dios empieza a tocar. A traer pobreza, a traer escasez, a traer sequía. ¿Qué pasa con la sabiduría de los hombres y el consejo de los hombres? ¿Alcanza? ¿Sirve? No. Y entonces dice, ¿dónde están ahora aquellos tus sabios que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto? ¡Wow! ¿Sabe? Egipto causó mucho dolor a Israel. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento pasaron 400 años de silencio que la Biblia no relata. En esos 400 años también Egipto se levantó contra Israel y los molestó, los angustió. Luego hubo un tiempo donde dice la Biblia que Jesús fue a Egipto en la niñez, ¿no es cierto? Tuvo que huir a Egipto y volvieron con sus padres. Y también dice que en los primeros años del cristianismo muchos se convirtieron en Egipto. San Agustín, alguien muy, muy conocido por sus frases, se convirtió en Egipto. Egipto se levantó contra Israel, y la Biblia dice que los que se levantan contra los hijos de Dios, Dios va a defender a su pueblo, va a defender siempre a sus hijos. Ay del que se levanta contra un hijo de Dios, porque el que nos rodea y el que sale para defendernos es Dios. Pero aunque Dios en su momento tome alguna retribución contra aquel que levantó su mano contra vos, después también Dios tiene misericordia. ¿Por qué se cree que Dios nos manda a perdonar? Dios no es un Dios castigador. Cuando alguien nos hace algo nos duele, ¿sí o no? Y en el momento nos da ganas de matarlo. Pero pasado el momento, Dios dice, tenés que perdonar. Y uno lucha, ¿no? Porque ¿cómo lo voy a perdonar? ¿Cómo? Y uno lucha, pero tiene que ganar el Señor. Tenemos que perdonar, porque ¿qué dice Dios? Mía es la venganza. Cuando yo perdono, yo me pongo en obediencia con Dios, yo cuido mi corazón, mi vida se llena de la presencia de Dios, pero Dios va a devolverle a esa persona que injustamente obró contra vos. Dios le va a devolver y le va a hacer lo que tenga que hacer para, como consecuencia. La Biblia dice que todo lo que nosotros hacemos viene de vuelta. Si alguien se portó mal, lo que hizo, de alguna manera va a volver sobre ello y va a pagar su maldad.
Va a pagar su mentira, va a pagar lo que hizo. Entonces Dios dice, la venganza es mía. Pero aunque Dios en algún momento nos deje pasar por la consecuencia de nuestra desobediencia y tengamos que pagar por el error que hicimos, ahí está Dios esperándonos para darnos una oportunidad. Y de esto te quiero hablar en esta noche, que Dios es un Dios de oportunidades. Y que así como una vez Egipto se portó mal con Israel y se levantó contra Israel y Dios envió todo esto, envió sequía, envió pobreza, permitió un montón de cosas. ¿Para qué las permite? ¿Para qué las permite? Para que el hombre se vuelva a Dios. Para que el hombre se vuelva a Dios. Y si Dios lo hace con un hombre, lo hace con una familia y lo hace con una nación. Hoy nosotros estamos en una situación del país difícil. Nos preocupa la situación del país, ¿no es cierto? Ahora, ¿usted cree que Dios no ama a Argentina? Claro que la ama. Por lo tanto, también Dios tiene un plan sobre Argentina. Y nosotros no entendemos qué es lo que Dios va a hacer. Nosotros echamos culpa a los gobiernos, nos echamos culpa a nosotros, yo me equivoqué, mira quién voté, que esto, que el otro. Pero el que tiene el control de Argentina es Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es orar por nuestro país y bendecirlo, porque es la tierra donde vivimos. No podemos decir todo va a estar mal, todo va a estar peor. No, es la tierra donde vivimos. Tenemos que decir, Señor, bendice Argentina, bendice la tierra. Señor, sana la tierra. Y oramos por los que están en autoridad para que venga un arrepentimiento y salgan de la corrupción y se vuelvan a Dios. Entonces Dios a veces tiene que intervenir. ¿Por qué interviene? Porque el pecado de los hombres llega hasta la presencia de Dios. El pecado, la maldad, la mentira, la corrupción llega hasta la presencia de Dios. Entonces Dios tiene que levantarse y tiene que hacer algo. Y Dios lo hizo con Egipto. Pero mire lo que pasó. Dice que cuando vino todo este tiempo malo sobre Egipto, cuando los consejeros se dieron cuenta que con su sabiduría no podían, dice... Jehová mezcló, dice, espíritu de vértigo en medio de él, en el 14 estoy, e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito, y no aprovechará a Egipto cosa que haga la cabeza o la cola o la rama. Aunque hagan lo que hagan, no van a poder resolver el asunto, porque es Dios, wow, el que está teniendo el control. Y dice, y en aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos que él levantará contra ellos. Y la tierra de Judá por Israel será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo de Jehová de los ejércitos. Acordó sobre aquel. Así como un día se levantó para esclavizar a Egipto, para esclavizar a Israel, dice, vendrá el tiempo y está cercano en que Egipto le tendrá miedo a Israel. ¿Cómo Dios te saca de aquí abajo y te pone arriba? Y ese que estaba arriba y que te avergonzaba y que te oprimía, de repente Dios permite que esté abajo. Y todavía ese te va a venir a pedir ayuda, y te va a venir a pedir trabajo, y te va a venir a pedir consejo. Porque dice la Biblia, no somos cola, somos cabeza. El creerle a Dios, el no quedarnos en el enojo, en la venganza, el no no dejarnos ganar por la maldad, sino el ser justos y el buscar a Dios y el pedirle dirección a Dios. Dios nos va a defender, Dios nos va a bendecir. Si una puerta se cierra, Dios ya tiene otra. Si una puerta se cerró, Señor, tú ya lo sabías. Tú ya tienes otra puerta preparada para mí. Dice, quiero ir al y mire lo que dice. Y será por señal y por testimonio. El 20, a Jehová de los ejércitos, en la tierra de Egipto, porque clamarán, está hablando de Egipto, clamarán
a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará Salvador y príncipe que los libre. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, que son ofrendas, y harán votos a Jehová, y los cumplirá. Y yo cuando leí esto dije, Señor, así como vos tenés misericordia de Egipto, que un día fue tan dura, tan injusta con Israel, así tú también tienes misericordia de nuestras casas, de nuestras vidas, de nuestra familia. Y así como Dios le da oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades, y le va a dar oportunidad, le dio en aquel tiempo oportunidad de que ellos conozcan a Dios, les va a volver a dar oportunidad. Y en aquel momento despreciaron a Dios, reconocieron que el Dios de los judíos era un Dios poderoso, pero no le sirvieron, rechazaron a Dios. Pero en este tiempo dice, por causa de tanta opresión, clamarán a Dios, y Dios les oirá. Y vendrán y harán sacrificios a Dios, y Dios le va a recibir el sacrificio, porque Dios ama al hombre. Dios ama al hombre. Y hoy nosotros vemos las guerras y vemos tantos videos y vemos que se quiere armar una guerra ahí con Irán y con Israel, y que Irán ya tiene todos los misiles y tiene todo el armamento preparado para destruir Israel. Pero la palabra dice que no van a poder, aunque tengan todo preparado. El plan de Dios ya está escrito. Y no van a poder hacer nada que no esté en el plan de Dios. Entonces, cuando nosotros pensamos en nuestro país, decimos, Señor, ¿y ahora qué? Y ahora se cumplirá el plan de Dios para nuestra Argentina. Ahora es el tiempo de creer, ahora es el tiempo de orar. Si en algo nos equivocamos, te pedimos perdón. Seguramente que hicimos las cosas mal, seguramente que los gobernantes hicieron cosas mal, seguramente que el pecado en Argentina también llegó a la presencia de Dios, la injusticia, la maldad, tantas muertes inocentes, llega a la presencia de Dios y eso detiene la bendición. Pero ¿cuál es el lugar de la iglesia? La iglesia tiene un lugar maravilloso. El lugar de la iglesia es el lugar del intercesor. El intercesor es el que separa entre el dolor, la necesidad y Dios. Ellos no saben orar, no pueden orar, pero nosotros sí. Podemos pararnos y decir, Señor, ten misericordia de nuestra nación, ten misericordia de nuestros gobernantes, ten misericordia de los que sufren, ten misericordia. Y orar para que Dios tienda su mano, orar para que Dios traiga a los que tenga que traer y saque a los que tenga que sacar. Que esta Argentina, ¿sabe? Cuando yo era chica, ¡wow! ¿Sabe que orábamos por la Argentina y los pastores nos decían que Argentina es un país amado por Dios, porque somos los que estamos al final del mundo? Y que de Argentina, decían los predicadores, se ve un fueguito. En Argentina, en el final allí de todo, se ve un fueguito. Pero ese fueguito, aunque lo quisieron apagar, no pudieron. Y ese fueguito crece, y ese fueguito va a ir creciendo y se va a ir extendiendo y va a bendecir. Ese fueguito sos vos, ese fueguito soy yo. Ese fueguito que se para delante de la presencia de Dios y le dice, Señor, yo te creo. Queremos ver el plan sobre nuestra nación. Pero no solo sobre nuestra nación, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. Así como Dios dio oportunidades a los egipcios, también Dios le da oportunidad a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tus hijos, a tus nietos. No nos vamos a resignar, no vamos a entregarle a Satanás las almas. Cada día nos levantamos y le decimos, Señor, yo quiero ver toda mi familia bendecida. Yo quiero ver toda mi familia alabando y bendiciendo tu nombre. Yo quiero ver la salvación sobre mi casa. Yo quiero ver la luz en mi casa. Yo quiero ver resplandecer la gloria de Dios en mi casa. No dejes que el fuego se apague. La palabra se va a cumplir. Lo que Dios determinó para tu casa, nadie lo puede impedir. Se levante quien se levante. Hay un Dios de guerra. Hay un Dios poderoso. Pero la iglesia tiene que encender
el fuego. Si nos distraemos, como le pasó a Egipto, si nos distraemos, si nos quedamos, las tinieblas avanzan, las tinieblas no se detienen. Mientras vos estás durmiendo, Satanás está haciendo estrategia para levantarse contra tu vida y contra lo que es tuyo. Pero si nosotros dormimos con un ojo y con el otro ojo le decimos: Señor, háblame, Señor, enséñame, Señor, ayúdame, Señor, que el fuego llene mi vida. Quiero ser un hombre de fe, una mujer de fe, que mi casa sea una casa donde esté la presencia de Dios, que en mi casa se busque a Dios. En mi casa no quiero la maldad, no quiero el pecado, lo echamos en el nombre de Jesús. Si establecemos la presencia de Dios, no podemos acariciar el pecado. Si queremos la presencia de Dios, al pecado le tenemos que decir: se terminó. No practicamos el pecado. Nos podemos equivocar porque el pecado está aquí adentro, pero no lo practicamos. No nos quedamos viviendo en esa maldad, no nos quedamos viviendo en esa mentira, no nos quedamos, porque yo sé que eso afecta a mi bendición. Entonces nos levantamos cada día diciéndole: Señor, ven y toma tu lugar en nuestra casa. Ven y toma tu lugar en nuestra casa y limpia nuestra casa. Y lo que no es tuyo, Señor, lo que no te agrada, sácalo. Pero que se quede tu bendición, Señor. Gente de corazón sano, gente de corazón limpia, gente sincera, que busque al Señor. Mire lo que dice el Salmo 56. Mire, muchos pueden buscar a Dios, pero la Biblia dice que Dios escucha la oración del justo. Dice: sus ojos están sobre los fieles de la tierra. Claro que nos equivocamos, somos humanos, pero qué lindo es tener ese espíritu arrepentido todo el tiempo. Qué lindo es tener esa humildad de poder decirle: Señor, metí la pata hasta acá, perdóname, pero no quiero que tu presencia se vaya, porque yo sé, Señor, que tú tienes un plan para mi vida, para mi casa y para mi familia. Y meternos ahí en la presencia de Dios para querer agradarle, ser sinceros con el Señor y decirle: Señor, me cuesta vencer, me cuesta, soy débil en esto, pero Señor, ven y toma tu lugar en esta debilidad. Ven y hazte fuerte en esta debilidad. Dame fuerzas para vencer. Y la tarea del Espíritu Santo es venir a liberarnos. La tarea del Espíritu Santo es venir a sanarnos. La tarea del Espíritu Santo es venir y libertarnos para que podamos vencer. Para que podamos vencer. Entonces Dios tiene planes con la Argentina, pero en ese plan estás vos, y en ese plan estoy yo, y en ese plan está tu casa, y está mi casa, están tus hijos y están mis hijos. ¿Y qué le vamos a decir al Señor? Señor, cumple tu plan con nosotros. ¿Sabe? Hace muchos años, cuando estudiaba, el profesor nos enseñó algo y dijo: una nación está formada por familias. ¿Sí o no? Si cada uno de nosotros ganamos una familia, vamos a terminar ganando una nación. El gobierno no va, dice: ¿dónde están los sabios? Recién lo leímos. ¿Dónde están los entendidos? No tenemos gobernadores. ¿A quién vamos a elegir? ¿A quién? No son los hombres los que van a sacar adelante nuestra nación. Nosotros necesitamos la bendición de Dios. Hasta aquí llegamos por el gobierno de los hombres. Y se van a levantar uno y vamos a seguir. ¿Usted cree en la magia? Vamos a seguir igual. Pero si una familia se convierte al Señor, y otra familia se convierte al Señor, y otra familia se convierte al Señor, y cada familia busca a Dios, Dios va a venir sobre nuestra Argentina. Por eso dice la palabra: si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, yo oiré y sanaré la tierra y bendeciré. Nuestra tarea es humillarnos y reconocer que nosotros nada
podemos hacer. Necesitamos el favor de Dios, la sabiduría de Dios. Necesitamos que Dios bendiga nuestras manos y todo lo que hacemos sea bendecido. Que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé gracia, que Dios bendiga esa máquina, que Dios bendiga esa mesa donde se trabaja, que Dios bendiga las puertas de ese negocio cada mañana cuando se abre. Necesitamos la bendición de Dios. Entonces, si todas las familias se unen y todas las familias buscan a Dios, el favor de Dios se va a ir extendiendo sobre nuestra nación de norte a sur y de este a oeste. Mire lo que dice el Salmo 56, es muy largo, pero el versículo 3 dice: en el día que temo, yo en ti confío. ¿Qué haces el día que te agarra la pataleta? Cuando vas a virar la boleta y ¡ay! Cuando llega el momento del alquiler y dices, si me faltan 2 días, 3 días, viene el vencimiento y todavía no junté la plata. En el día que temo, en ti confío. Clamemos a Dios. Señor, yo creo que tú eres poderoso para proveer. Yo creo que nada me va a faltar. Yo creo que vas a hacer un milagro. Las promesas de Dios te van a alcanzar. Las promesas de Dios te van a alcanzar. Las promesas son para los que creen. Las promesas son para los que creen. Señor, ayúdame, 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 bendecime. Yo creo, Señor, que ese dinero va a estar. Yo creo que la venta se va a hacer. Yo creo, Señor. Acordate cuántas veces estuviste ahí pensando que te ahogaba y a último momento, ¿qué pasó? Y a último momento vino la ayuda, vino el dinero, vino el garante, ¿sí o no? Tenemos un montón de testimonios para contar. Nosotros teníamos la radio puesta y no teníamos el pararrayo. Y sabe, un día vino una tormenta y la casa de la vuelta de la iglesia, mejor dicho, vino una tormenta y a todos los vecinos se le quemó el televisor. Así fue. Vino una tormenta y a todos los vecinos se le quemó el televisor. ¿Qué dijeron los vecinos? Que la culpa era de la iglesia, porque la iglesia tenía una antena. Pero ellos no sabían que nosotros no teníamos pararrayos. Solo ellos sabían que nosotros teníamos una. ¿Quién sabía que no teníamos pararrayos? Dios. Porque todos los días que había tormentas, ay Señor, guárdanos, ay Señor, líbranos, no tenemos plata porque salían dólares y no teníamos. Ese cable era carísimo y no teníamos. Y le decíamos, Señor, cuando venga la lluvia, guardanos, cuando venga la lluvia. Entonces, los únicos que lo sabíamos eran nosotros y el Señor. Y vino una tormenta. Y yo llego, entro a la iglesia, prendo la térmica y en la iglesia había luz. Y todos los vecinos tenían los televisores quemados. Y vinieron y dicen, ¿son ustedes? No, si nosotros tenemos luz. Nosotros no somos, nosotros no fuimos. Después se descubre que el rayo había caído en la casa de la vuelta porque el hombre tenía un tanque y no tenía tapa. Y el agua del tanque atrajo el rayo y le quemó el televisor a todo, pero la iglesia tenía luz. La iglesia fue guardada. A nosotros nada nos tocó porque tenemos un Dios que es poderoso. Cuando usted clama, mire lo que dice el salmista: en Dios alabaré su palabra. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a alabar? Su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿A quién temeré? Él es mi luz y mi salvación. Y luego dice, sigue, en el 8 dice, mis huidas tú has contado. ¿Cuántas veces tuviste temor? ¿Cuántas veces te tuviste que escapar? Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clame. Redoma es una vasija. Tus lágrimas a veces las ves que caen, a veces caen arriba de la Biblia, a veces mojamos la almohada,
Pero esa lágrima, aunque vos viste que cayó, Dios la recogió y las tiene guardadas en su redoma, en su vasija. Ninguna de tus oraciones se pierde. Tu clamor llega a la presencia de Dios. Aunque me digas, pastora, está todo mal, las palabras, las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Aunque me digas, pastora, parece que todo está mal, las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Levántate en tu casa, busca al Señor, ora, clama, tu oración va a tener respuesta y Dios cumplirá su plan sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu descendencia. Nadie te puede tocar. Dios establece un plan. Ponte de pie en esta noche. Aunque parezca que el enemigo ganó la batalla, léete Salmo 56, es precioso. El otro día un hermano me decía, lo leí, pastora, me encantó, buscó el significado. Ese salmo es maravilloso. El enemigo, decía el salmista, se levantó contra mí, pero yo clamé al Señor. No importa si es grande o si es chiquito el enemigo. No importa si es una boleta o si es alguien que te está hostigando. No importa quién sea, clama al Señor. Pídele al Señor. La iglesia fue llamada a estar en el trono. La iglesia fue llamada a estar en el trono. Dice que vengamos a Él confiadamente para hallar socorro, para hallar misericordia. Dios sabe que tenés necesidad, pero Dios escucha el clamor. Dios escucha el clamor. Aunque pareciera a veces que somos repetitivos, párate delante del Señor y decirle, Señor, en ti confío. Señor, pongo esa deuda, pongo ese dinero, pongo ese alquiler, en ti confío. Y cuando venga a querer agarrarte el temor, ¿cómo voy a hacer? Señor, en ti confío. ¿Cómo vencemos la ansiedad? ¿Cómo voy a hacer? Señor, en ti confío. El Señor sabe las circunstancias, sabe lo que estamos viviendo. Él prometió ser nuestro Dios, nuestro proveedor, nuestro ayudador. Así que, si Dios está permitiendo esto sobre nuestra Argentina, Dios tiene un plan. Pero Dios tiene un plan también sobre tu vida. Y decís, Señor, tú a mí no me dejas. Tú me ayudas, Señor. Mi ayuda y mi socorro viene del Señor. Habla con Dios en esta noche y dile, Señor, yo reprendo el temor. Que esto que está sucediendo sobre la Argentina me ayude a mí a crecer en mi fe. Que esto que está pasando sobre la Argentina me ayude a mí a relacionarme mejor con Dios. A que yo pueda crecer. A que yo pueda ir a la presencia de Dios y aprender a orar. Tal vez no oraba porque las cosas me eran fáciles, pero hoy, Señor, me está costando. Bueno, hoy voy a ir a orar, voy a ir a ayunar, voy a desatar ese negocio, voy a desatar esa situación. Y cuando me presento delante de Dios, no solo Dios me va a bendecir materialmente, voy a crecer espiritualmente. Va a crecer mi relación con Dios. Voy a crecer en fe, porque Dios no te llamó simplemente para tener una vida material. Dios te llamó para tener una vida espiritual, para poder cumplir ese plan para el cual te llamó. Hay compañeros de trabajo que no saben en quién creer, hay compañeros de trabajo que no saben en quién confiar, que se sienten oprimidos, que se sienten angustiados. Y ahí vas a tener la oportunidad de predicarles la palabra, de darles fe, de traerlos al Señor, de decirle, el Señor te ama, el Señor te conoce, Él no te va a desechar, vení a Dios. ¿Sabe? Cuando todo va bien, la gente no quiere saber de Dios. Pero cuando las cosas se empiezan a poner difíciles, vas a escuchar a tu vecino, tu compañero, renegar, quejarse y aún abrir el corazón y sacar su temor. Esa es la oportunidad que Dios te pone. Esa es la oportunidad delante de ti. Dios le está dando oportunidad a ese compañero para que lo conozca a Él. Como ese Dios de amor, como ese Dios de oportunidades. Todo hombre está perdido sin Dios. Todos nos hemos descarriado, dice la palabra. Pero ahí está el Señor. Ya envió el Cordero, ya envió al Hijo de Dios para darnos salvación. Los brazos del Señor están abiertos. Todo aquel que en Él cree será salvo. Y podemos estar preocupados por la economía, pero ¿qué de la salvación del alma? ¿Qué
¿Qué si ese hombre decide quitarse la vida porque no puede con su deuda? ¿Qué si ese hombre decide quitarse la vida porque lo superó la depresión? ¿Dónde va su alma? Entonces, cuando nosotros conversamos con la gente, escuchamos que se quejan y que se quejan materialmente. Está bien, es verdad, hay mucha injusticia, hay mucho esto, hay mucho lo otro. Pero qué lindo poder decirle, pero hay un Dios que te está esperando. Hay un Dios que te ama. Hay un Dios que quiere bendecir no solo tu economía, hay un Dios que quiere darte paz. Hay un Dios que quiere llenar tu corazón. Ese Dios de paz dice que esa paz sobrepasa todo entendimiento. Cuando nosotros entendemos que Dios tiene un plan, Dios nos va a guiar hacia esa dirección, hacia lo que ya preparó para nosotros. Ponete a pensar un poquito atrás. ¿Cuántas veces te desesperaste? ¿Cuántas veces te angustiaste? Y la mano de Dios llegó. Y la bendición de Dios te alcanzó. ¿No lo hará otra vez? Claro que sí. Levanta tu mano en esta noche y dile: Señor, no temeré. No temeré. Nos ponemos en tus manos como iglesia. Tú nos viniste a salvar. No estamos perdidos, Señor. Yo no me quiero perder en un enojo, no me quiero perder por una falta de perdón, no me quiero perder por la incredulidad, no me quiero perder por la dureza del corazón. Yo no me quiero perder, Señor. Yo quiero mirarte a ti, creerte, Señor, que tienes un plan para mi vida, para mi casa, para mi familia. Y que venga lo que venga, Señor, tú no nos dejarás. Tú me sostendrás, tu mano me sostendrá. Tu mano, Señor, me alcanzará, me rodeará. Tu mano poderosa está sobre mí. Señor, te pedimos perdón por nuestra nación, por los pecados de nuestra nación, por tanta incredulidad, por tanta idolatría, por tanta rebelión, por tanta injusticia, por tanto pecado. Te pedimos perdón por los que están en el gobierno, Padre, porque muchas cosas a escondidas del pueblo se han hecho y tú las viste todas. Te pedimos perdón, Señor, y oramos para que tú le des convicción de pecado a cada una de las autoridades, poder judicial, poder ejecutivo, legislativo, que tú traigas sobre esos hombres arrepentimiento, que tú les hables aún de noche, que tú los muevas a misericordia, que tú envíes ángeles que le prediquen tu palabra. Reprendemos la maldad, el pecado, los demonios que hay en esos lugares, Señor, tanto en Poder Judicial como en la Casa de Gobierno, como en el Congreso. Reprendemos los demonios, la mentira, la corrupción, la maldad, en el nombre de Jesús. Nosotros como iglesia establecemos tu reino. Nosotros como iglesia bendecimos nuestra tierra, bendecimos nuestra nación, bendecimos las familias, bendecimos los jóvenes, bendecimos los ancianos, bendecimos los niños y declaramos, Señor, queremos ver tu misericordia en nuestra nación. Queremos ver la salvación de la familia. Como iglesia oramos, rodeamos nuestro país con tu presencia, rodeamos nuestro país con tu bendición. Padre, levantamos un clamor. Levantamos una oración. Padre, abre los cielos sobre nuestro país. Abre los cielos, abre los cielos, abre los cielos, abre los cielos. Sana la tierra, Dios mío. Sana la tierra, Padre. Reprendemos, Señor, toda maldición, todo espíritu de robo, de contienda, de división en nuestro país. Todo espíritu, Señor, de miseria, de pobreza, de sequía. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Bendecimos nuestros ríos, bendecimos nuestra siembra, bendecimos la cosecha, bendecimos los ríos. Gracias por cuanto tú nos has dado, Señor. Bendecimos, bendecimos de norte a sur, de este a oeste, y te pedimos, Señor, que sople el viento del Espíritu. Sopla sobre los 4 puntos, Señor, cardinales. El soplo del Espíritu sobre nuestra tierra. Sopla sobre el norte. Viento del norte sopla. Viento del sur sopla. Viento del este sopla. Viento del oeste sopla. Sopla, Espíritu Santo, trayendo vida a la tierra, trayendo vida a la familia. Sopla, Espíritu, sopla. Queremos el viento del Espíritu que encienda el fuego en nuestros corazones. Que, Señor, tú nos aumentes la fe, que nos dé fuerza para levantarnos cada día. Atráenos a ti, atráenos, atráenos, atráenos. Nos levantamos como tu nación, nos levantamos como tu pueblo, buscando misericordia, buscando tu favor. Señor, usa
úsame a mí para ganar una familia, úsame a mí para ganar, Señor, que podamos traer esas familias a ti y podamos hacer de esta nación una nación transformada por el poder de Dios. Argentina, una patria redimida. Argentina, una patria redimida. Es el emblema de una iglesia fiel. Argentina, una patria redimida. Este es el lema de una iglesia fiel. Una iglesia que te cree, una iglesia que te ama. No dejaré de creer, no dejaré de buscar, no dejaré de predicar hasta que vea la mano de Dios. Hasta que vea la mano de Dios. Dile: Señor, yo oro por mi barrio, oro por mi manzana. Bendigo, 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 bendigo. Declaramos que los que están, Señor, en rebeldía se vuelven a ti. Los que están allí en delincuencia se vuelven a ti. Los que están bajo esclavitud de droga se vuelven a ti. Que el Espíritu Santo sopla y quema, 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 Señor, toda inmundicia, quema todo pecado, quema toda obra de tiniebla. Se rompen hechicería, brujería, maldiciones, se quema todo lugar donde se practica, Señor, espiritismo, ocultismo, desaparece en el nombre de Jesús. Lugares donde se hacen cosas que a ti no te agradan, se cierran en el nombre de Jesús. Y establecemos el gobierno de Dios, la presencia de Dios. Señor, tú eres hermoso, todo tú eres hermoso. Te anhelamos a ti. Vamos a adorarle. Si hay alguien que necesita oración en esta noche, acérquese. El Señor le va a ministrar. Le adoramos al Señor. Adoramos, Rey. Queremos más de ti, Señor. Menos de este pecado, menos de nosotros y más de tu presencia, más de tu Espíritu. Queremos ese control del Espíritu, esa vida del Espíritu, gobernando nuestras mentes, gobernando nuestros corazones. Santifícanos, Señor. Dale tu mente, dale tu boca, dale tu corazón. Señor, no quiero pecar.